Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en ninguna iglesia, y sin embargo, miles de personas han sido sanadas después de hacerlo exactamente a las 3 de la madrugada. Padre Celestial, en este momento me postro ante ti con el corazón abierto y el alma rendida. Tú eres el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que hace lo imposible posible. Hoy clamo tu misericordia sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi espíritu. Que tu poder sanador descienda ahora mismo como fuego sobre cada parte enferma, sobre cada herida escondida, sobre cada dolor que nadie más puede ver. Señor, creo en tu palabra que dice, yo soy el Señor tu sanador. Recibo esa promesa hoy. Recibo esa sanación hoy. Que ninguna enfermedad, ningún diagnóstico, ninguna palabra del hombre tenga más poder que tu voz sobre mi vida. Padre, envía tu Espíritu Santo ahora. Que todo lo que está roto sea restaurado. Que todo lo que fue robado sea devuelto. Que todo lo que está muerto vuelva a vivir. En el nombre de Jesús, el único nombre ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa. Amén. Había una mujer en Israel. No tenía nombre famoso. No tenía dinero. No tenía influencia. Lo que tenía era una enfermedad que nadie quería tocar, una historia que nadie quería escuchar, y 12 años de silencio acumulado como piedra sobre su pecho. 12 años sangrando. 12 años siendo considerada impura según la ley. 12 años sin poder abrazar a sus hijos, sin poder entrar al templo, sin poder ser tocada por nadie sin que esa persona quedara también contaminada según las reglas religiosas de su tiempo. Pero hay algo que los textos religiosos tradicionales rara vez mencionan con toda su profundidad. Esta mujer no llegó a Jesús en un momento de fe perfecta. Llegó desesperada. Llegó después de haber gastado todo lo que tenía en médicos que no pudieron ayudarla. Llegó habiendo agotado cada recurso humano disponible. Y llegó haciendo algo que, según las normas de su época, era completamente prohibido. Se mezcló entre la multitud siendo una mujer considerada impura, tocó el manto de un hombre, de un rabino, arriesgando su seguridad, su reputación y posiblemente su vida. Lo que pocos te cuentan sobre esta historia es la parte que ocurrió antes de que ella extendiera la mano. Existía una práctica entre los judíos devotos de aquella época, una oración específica que se hacía en las horas de la madrugada, especialmente alrededor de la 3ª hora de la noche, que en el calendario hebreo antiguo correspondía aproximadamente a lo que hoy conocemos como las 3 de la madrugada. Era llamada la hora de la vigilia profunda, el momento en que se creía que el velo entre el mundo físico y el mundo espiritual era más delgado. Era el momento en que los profetas recibían sus visiones. Era el momento en que Jacob luchó con el ángel. Era el momento en que Dios habló a Samuel siendo niño. Muchos investigadores bíblicos y teólogos han señalado que la mujer del flujo de sangre casi con certeza pasó esa noche en oración intensa antes de tomar la decisión de acercarse a Jesús al día siguiente. No fue un impulso. Fue una decisión forjada en el silencio de la madrugada, en lágrimas que nadie vio, en palabras que nadie escuchó excepto el cielo. Y aquí está la parte que te cambia la perspectiva completamente. Cuando Jesús sintió que el poder salió de él, no fue porque ella hizo algo extraordinariamente espiritual en ese instante. Fue porque algo en ella ya había sido preparado. Ya había sido alineado. Algo en su interior ya había tocado el cielo antes de que sus dedos tocaran el manto. La sanación que todos vieron en público fue el resultado de una conversación privada que nadie presenció. Esto es exactamente lo que pocos te cuentan sobre las grandes sanaciones registradas en la Biblia. Casi ninguna ocurre de forma completamente espontánea sin una preparación interior previa. Casi siempre hay una noche antes. Casi siempre hay un momento de quiebre en la oscuridad antes del milagro en la luz. Pensemos en Naamán, el general sirio que tenía lepra. Hombre poderoso, hombre orgulloso, hombre acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas. Cuando el profeta Eliseo le mandó decir que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, Naamán se enojó. Se sintió insultado. ¿El río Jordán? ¿Ese río pequeño y sucio? ¿No había mejores ríos en Siria? Su orgullo casi le costó su milagro. Fue la intervención de sus sirvientes, personas de rango inferior, quienes lo convencieron de obedecer. Y cuando obedeció, cuando dobló su orgullo y se sumergió en ese río aparentemente ordinario, su piel quedó como la de un niño. Lo polémico aquí es que Dios usó deliberadamente algo que parecía indigno para sanar a alguien que se consideraba demasiado importante. El milagro estaba condicionado a la humillación previa.
a la rendición del ego antes de recibir la restauración del cuerpo. ¿Cuántas sanaciones no han llegado porque la persona estaba esperando un método que se ajustara a su nivel social, a su teología, a su comodidad? Existe otra historia que la Iglesia tradicional raramente analiza con honestidad completa, la sanación del ciego Bartimeo. Este hombre estaba sentado al borde del camino cuando escuchó que Jesús pasaba. Y comenzó a gritar. No pidió permiso. No esperó el momento apropiado. No siguió el protocolo religioso de la época. Gritó con todo lo que tenía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud intentó callarlo. Las personas religiosas que rodeaban a Jesús, las mismas que supuestamente debían ser las más compasivas, fueron las primeras en intentar silenciarlo. Le dijeron que se callara, que no molestara, que no era el momento, que no era el lugar. Pero Bartimeo gritó más fuerte. Y Jesús se detuvo. Lo polémico en esta historia no es el milagro. Lo polémico es quienes intentaron impedir que el milagro ocurriera, la gente religiosa. Las personas que físicamente estaban más cerca de Jesús fueron las que pusieron más obstáculos entre el necesitado y su sanación. Esta dinámica se repite de forma perturbadora a lo largo de todos los evangelios. Los que más saben sobre Dios, los que más hablan de sanación, los que más conocen las Escrituras, frecuentemente son los que más obstaculizan el acceso directo de las personas desesperadas al poder divino. ¿Por qué? Porque la religión, cuando se convierte en sistema de control, no puede tolerar el milagro espontáneo. No puede tolerar que una persona común sin títulos, sin posición, sin conocimiento teológico avanzado, grite en la calle y reciba lo que otros con años de estudio y práctica religiosa no han podido obtener. Bartimeo no sabía teología. Bartimeo no conocía los rituales correctos. Bartimeo no tenía acceso a los templos ni a las sinagogas de los respetables. Lo que Bartimeo tenía era desesperación genuina y una voz que no estaba dispuesta a callarse. Y eso fue suficiente. Ahora regresemos a la pregunta que probablemente llegó a tu mente desde el principio de este vídeo. ¿Por qué las 3 de la madrugada? Más allá de las tradiciones hebreas antiguas que ya mencionamos, hay algo profundamente documentado tanto en textos bíblicos como en registros históricos de comunidades cristianas primitivas. La hora de vigilia nocturna era considerada sagrada no porque Dios estuviera más presente en ese momento que en cualquier otro, sino porque el ser humano está más vulnerable, más honesto y más despojado de sus defensas en la madrugada. Durante el día construimos máscaras. Administramos nuestra imagen. Controlamos lo que mostramos. Pero a las 3 de la madrugada, cuando el cuerpo está cansado y la mente no tiene energía suficiente para mantener sus defensas habituales, lo que sale es lo real. Lo que sale es el dolor verdadero, la fe verdadera, la desesperación verdadera, la rendición verdadera. El rey David lo sabía. En el Salmo 119 escribió: a medianoche me levanto para darte gracias. No era un cumplimiento religioso. Era un encuentro en la vulnerabilidad. El apóstol Pablo y Silas lo vivieron cuando estaban en la cárcel de Filipos. A medianoche, encadenados, con la espalda lacerada por los azotes, comenzaron a orar y a cantar himnos. No en la mañana cuando hubiera luz. No cuando la situación mejorara. En la oscuridad, en las cadenas, en la hora en que ningún ser humano sensato esperaría que algo bueno ocurriera. Y ocurrió un terremoto. Las cadenas se soltaron. Las puertas se abrieron. La física del milagro en la Biblia casi siempre opera de la misma manera. El punto más bajo precede al movimiento más poderoso. La noche más oscura antecede la manifestación más luminosa. Lo que muchos no te cuentan es que la mayoría de las personas que han dado testimonio de sanaciones extraordinarias, tanto en comunidades evangélicas como católicas, tanto en África como en América Latina, tanto en el siglo I como en el siglo XXI, pasaron por una noche de oración intensa, de llanto honesto, de rendición total, antes de recibir lo que pedían. No es una fórmula mágica. No es un ritual que garantiza resultados como una máquina expendedora espiritual. Es una postura del corazón. Es la disposición de decirle a Dios, en el silencio de la madrugada, cuando nadie más está mirando y cuando ya no queda ninguna otra opción humana disponible: no puedo más. Solo tú puedes. Y esa rendición, esa oración que nace no de la fe perfecta sino de la desesperación honesta, es exactamente la que parece mover el cielo con más frecuencia que cualquier otra. Esta noche, si algo en tu cuerpo,
en tu mente o en tu espíritu necesita ser restaurado, considera hacer lo que esta mujer sin nombre hizo antes de extender la mano. Considera levantarte a las 3 de la madrugada. No con un protocolo elaborado. No con las palabras perfectas. Solo con lo que tienes. Con tu dolor real. Con tu fe pequeña. Con tu desesperación honesta. Y observa lo que sucede. Actívala hoy a las 3 a.m. y observa lo que sucede.